recuerdo muy bien ese canto que dice, el hombre sabio su casa construyó, sobre la roca sólida quedó. La lluvia le cayó, soplaron vientos y se inundó, pero su casa permaneció. Pero el hombre necio su casa construyó. Necio no era porque no supiera, necio era porque no hacía lo que sabía. Sobre la arena floja la dejó. Al igual que el sabio, le cayeron lluvias, le soplaron vientos, pero a diferencia de él, su casa se vino abajo. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros no tenemos un buen fundamento, todo lo que nosotros hagamos se va a derrumbar. Si nosotros no nos fundamos sobre la roca, lo que usted haga, que parece que está creciendo, tarde o temprano, se va a caer. Qué sorprendente, ¿verdad? Es un buen principio que siempre debemos de aplicar. Ok, entonces, si yo construyo, pero no construyo mis cosas pensando en Dios, tarde o temprano, se van a derribar. Aplicar en todo. En hijos, en familia, en todo lo natural, aplica. ¿Okay? Entonces, por eso nosotros tenemos un buen fundamento. ¿Cuál es nuestro fundamento? Díganme ustedes. Lo hemos representado de dos maneras. Lo hemos dividido para poder comprenderlo naturalmente y para poder comprenderlo, como lo dice la Biblia, espiritualmente. Ajá. Lo hemos dividido así, el fundamento, y nosotros le hemos puesto sangre, fuego y agua. Sangre, fuego y agua. ¿Qué es naturalmente el primero? Díganme ustedes. Salvación. Salvación. El segundo, fuego. El espíritu. Oración. La oración. El contacto con Dios. La oración. ¿Y el tercero cuál es? El bautizo. El bautismo. Que sería un constante cambio y transformación en nuestra vida. Ese es nuestro fundamento. Si usted no es salvo constantemente, ¿cómo salvo? Nosotros nos damos cuenta que nuestras fallas nos siguen provocando problemas, nuestros errores. Nosotros aceptamos al Señor Jesús, pero hay pecados que no se han dejado. Incluso pecados por los que nosotros fuimos salvos aún nos persiguen. Entonces nosotros necesitamos ser constantemente salvos de nuestros errores y de lo que vivimos. Por eso la sangre tiene que estar fresca en nosotros. Ok, yo era una persona que robaba, ¿no? Un ejemplo, un ladrón profesional. No va a ser un ladrón que se roba los lápices de la escuela, vamos a poner un super ladrón, ¿no? Yo era un ladrón profesional. No me arrepiento, llego a los pies de Cristo. Pero hay consecuencias. ¿Cuáles serían mis consecuencias dentro de mi arrepentimiento? Tengo que trabajar, ¿no? Para poder tener dinero. Y a veces, por más que uno trabaje, el dinero no alcanza. Entonces vienen los problemas a mi vida. ¿De qué? ¿Y cómo vas a comer? ¿Y cómo vas a vivir? Alguna vez le hablé de salvación a una persona que hacía cosas que no eran muy buenas. Algo así como se dedicaba a vender cosas no lícitas, pero a gran escala. Entonces cuando le hablo de Dios, él le gustó todo de Dios, todo de la salvación, todo le llenó su vida, le llenó su alma, y de repente me llama y me dice, hermano, y su preocupación era real. Y uno se pone a pensar y dice, es la única vida que conocía. No sabe hacer otra cosa, desde que nació su familia hace eso. Y él sabe que está mal, pero los pecados lo persiguen. ¿Me doy a entender? Nosotros también, lo que hemos hecho nos persigue.
de la sangre, en la sujeción. Cuando se levanta esto malo, porque es lo que nos ha gobernado siempre, porque es lo que somos, la sangre del Señor Jesús tiene que vencerlo, tiene que limitarlo y decirle, espérate, no, eso no es, pero es el constante de la sangre. Y después nosotros vemos el fuego del Espíritu del Señor. El fuego manifiesta muchas cosas. El gozo, el fuego representa el gozo, la alabanza también. Pues todo el Señor, mi fortaleza es. El estar siempre contentos. La alegría es la fortaleza de Dios. El fuego del Espíritu Santo nos dice, estad siempre gozosos y orad sin cesar. Pero ¿se puede estar contentos cuando hay problemas? No. Cuando hay situaciones difíciles, ¿se está contento? No hay hasta ahí dichos que dice que cuando el dinero falta, entra por la puerta, el amor sale por la ventana. O sea, hablando de tristeza. O sea, no se puede estar contento en situaciones difíciles. ¿Pero qué creen? La palabra de Dios nos enseña que si nosotros nos mantenemos con una actitud positiva y contentos, nosotros somos fuertes. Recibimos la fortaleza del Señor. Por eso es por lo que se declara en la Escritura, el gozo del Señor es mi fortaleza. El estar siempre contento aunque las cosas vayan mal, me hace ser fuerte. La oración nos ayuda a mantenernos fuertes. Porque la comunicación con Dios nos da esperanza de que hay más allá. Entonces, nosotros tenemos que tener constantemente fuego y nuestra edificación tiene que estar en el fuego. El agua. ¿De qué nos habla el agua? Un bautizo, una resurrección de una vieja naturaleza a una nueva naturaleza. Pero principalmente nos habla de la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? ¿Qué tan fuerte es leer la palabra de Dios y saberla de memoria? Porque empezamos leyéndola, pero hay que aprenderla de memoria, los versículos de memoria. ¿Por qué? Hablando con el Señor en la semana, una de las cosas que se me eran reveladas era, ¿por qué cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, cómo Él detuvo el ataque de Satanás? Cuando Satanás le decía, ¿qué fue lo que le dijo? La palabra de Dios. Satanás le mencionó una parte, le dijo, si tú te hincas delante de mí, todo eso te daré, lo llevo a un pináculo alto. Y el Señor Jesús dice una palabra, escrito está. Usa la palabra para contraatacar al enemigo. La palabra que él conocía, escrito está. Pero si nosotros no conocemos la palabra y viene el enemigo, ¿qué pasa? Nos da una arrastrada, ¿verdad? ¿Sí? Porque no sabemos defendernos. Y después no le envolvió la palabra. Él no le envolvió la palabra, lo engañó y le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿No? ¿Y qué le dice el Señor? Porque no solo de pan vive el hombre. Nuevamente le vuelve a mostrar la palabra. Y vemos que el Señor usa la palabra literalmente como una espada. Escrito está, ¿no? No solo de pan vive el hombre. Sabía la escritura, lo escrito, lo que se podía leer, lo que está marcado. Es la razón por lo que nosotros nos aprendemos la palabra de memoria, aquí en nuestra cabecita. Ajá. Porque es la que nos ayuda a permanecer. La que transforma nuestra naturaleza. ¿A ustedes los ha detenido la palabra de hacer algo que está mal? Sí. ¿Sí? Los ha detenido la palabra de hacer algo que está mal. Literalmente, uno va corriendo y de repente la palabra se para así de frente. Nosotros decimos, espérame, soy cristiano.
No, al Señor no le gustaría que te hiciera esto. Muchos le llaman la conciencia, que no te deja tranquilo, pero es Dios. Algunas veces es la palabra literal. Parece que le ponen la Biblia aquí en la cara. A mí me tocaba mucho, por ejemplo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. A mí eso me pegaba. Otra de las cosas que me pegaba mucho era cuando yo veía que la gente comenzaba a tener muchas cosas. Por ejemplo, yo veía que mi familia, que no era conversa, comenzaba a tener buenos carros, buena ropa, lujos. Y eso a mí me daba, cuando yo era chica, me pegaba en la cabeza como diciendo, entonces, ¿para qué somos cristianos? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué el ser cristianos, el ser hijo de pastor es ser miserable? Estar en la miseria, vivir de lo regalado, vivir de lo prestado. ¿Por qué? Y hubo una palabra que a mí me sostuvo durante toda mi adolescencia, que fue, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevere en el temor de Jehová. Y esa palabra marcó mi vida, literalmente. Cuando yo pude vencer lo que me atacaba con esa palabra, con la palabra del Señor, la palabra clara, cada vez que venía esa actitud de ver algo que yo no tenía o de sentirme menos, yo me acordaba que mi riqueza era Jehová y que yo tenía que perseverar en Él, que esa era mi perseverancia y eso levantaba mi ánimo, mi espíritu me hacía sentir mejor, porque está escrito, porque no es algo que me inventé, no es algo que me saqué de la manga, porque es una promesa divina, es la promesa de Dios para mí, mi regalo, mi don. Esto se acaba, usted lo deja en el sol y se pudre, usted jala el suéter y se rompe, lo queman y se pierde, la saltan en la calle y lo dejan sin ropa, pero lo eterno, ¿quién se lo quita? Por eso, la palabra es nuestro fundamento. Qué fabuloso, ¿verdad? Las promesas del Señor son apoyo poderoso a mi fe. Dice ese canto, las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso en mi fe. Mientras luché yo aquí buscando su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes, fuertes, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Y de verdad, son poderosas. Entonces, nuestro fundamento va en la palabra. Esto siempre tiene que estar activo. Ajá. Activo. ¿Sí? Son muchas escalas de grises del fundamento. El agua tiene muchas áreas. El fuego tiene muchas áreas. La sangre tiene muchas áreas, muchas experiencias. Pero solamente las estamos mencionando. ¿Ok? Hace 8 días hablábamos de el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso, hermano? Dos cosas hablábamos. Cuando empezamos nosotros a edificar, cuando nosotros empezamos a edificar nuestra casita, a poner las paredes de nuestra casa, todavía no hemos puesto el techo. Lo vamos a poner para que veamos que es una casa. ¿Cuál es mi siguiente paso? Servir. Dijimos que eran dones, bienvenidas, hermosas, dones y ministerios. Vamos a poner los dones aquí, porque estos no se ven. Ajá. Y vamos a poner los ministerios de este lado, porque estos sí se ven. ¿Qué quiere decir? Que los dones del Espíritu Santo son espirituales. Uno a simple vista no puede decir, usted tiene este don, hasta que se manifiesta. Ya cuando son manifiestos, cuando se muestran, entonces uno dice, usted como que tiene ese don. Pero no son así muy claros. Pero los ministerios sí son claros. Es en lo que uno se trabaja aquí en la tierra.
Ajá. Es el servicio de Dios en su casa. Esto. Son diferentes. Pero ¿qué creen? Es lo siguiente que nosotros tenemos que hacer para comenzar a crecer espiritualmente. Y vamos a conocerlos. Y después de eso vamos a orar para que el Señor nos dé nuestros ministerios y nuestros dones. Ok. Los dones del Espíritu Santo son 9. 9 dones del Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios. Vamos a respaldarlo todo con la preciosa palabra de Dios. Primera de Corintios 12. Dones espirituales. Hasta donde nos quedemos, porque estoy checando. Primera de Corintios. Hermanos, Corintios. Primera de Corintios 12. Vamos a leer desde el capítulo 1 hasta el verso, del versículo 1 hasta el verso 11. Lo voy a leer yo y ustedes me van a seguir con la mirada, ¿sí? ¿Ya lo tenemos? Amén. Amén. Dice: y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais como eras llevados a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno, el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiera. ¿Ok? Entonces, ¿a quién se le ocurrió lo de los dones y ministerios? ¿Ustedes creen que yo lo saqué de mi manga? Escrito está. Ajá. Está escrito que nuestro siguiente paso son los dones y los ministerios. Si usted no quiere crecer, se va a quedar chaparrito. Ajá. Va a ser un enanito espiritual. Ah, mire, este es bien chiquitito, ¿no? Y hay de enanitos a enanitos, ¿no? Hay unos que están bien chiquititos, que parecen bebés, ¿no? Hay unos que están así como más grandecitos y otros como de 1,5 metros, ¿no? Pero pequeñitos espiritual. Pero si usted quiere dar el siguiente paso, si usted quiere ser reformado en esto, usted debe de saber que el siguiente paso son los dones y los ministerios. ¡Wow! ¿Volvés a orar? Ok. Pero quiero que ustedes me ayuden a leer el verso 7. Ustedes lean ese verso. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ok. Los dones son para los mejores. ¿Cómo está escrito? A cada Cada uno, uno. a todos. O sea, que a todos. ¡A todos! Hay dones para usted. Para todos. Porque a cada uno. ¡Qué fabuloso! Eso es muy bueno. Ok. Y después vamos a poner, porque vamos rápido. Vamos lento, pero vamos rápido. Ok.
Los dones del Espíritu Santo. Tenemos la primera, palabras de ciencia. La segunda, Palabra de sabiduría. palabras de sabiduría. Ahorita le explico por qué las estoy, las voy a poner así. Ah, ok. Lo que pasa es que como la Biblia tiene, por ejemplo, la división de los libros, aunque es la Biblia completa, tiene, por ejemplo, el Pentateuco, son los primeros 5 libros que se refieren a la ley. Después tienen los libros de historia que pertenecen a la historia. Después tienen los libros que se les conocen como poéticos, proféticos. Son así. También estos dones tienen sus divisiones. Por eso los estoy acomodando así. Ahorita se las voy a explicar. No me voy a adentrar más que a mencionarlas. Pero los dones están divididos también en diferentes conocimientos. Nada más los vamos a mencionar. Palabras de sabiduría. 3. Discernimiento de espíritus. Cuatro. Tenemos fe. Porque puse fe. 5. Tenemos sanidad. 6. Milagros Tenemos milagros. y discernimientos. Ok. 7. Tenemos profecía. 8. Tenemos lenguas, diversos géneros de lenguas. El discernimiento de espíritu entra en los diversos géneros de lengua. Ahorita, hermano, entra en la interpretación de lenguas. Ah, ok. O no, espérenme. Ok. Discernimiento de espíritu es el tercero. 9. Tenemos interpretación de lenguas. Ok. En estos son los 9 dones del Espíritu Santo. Pero estos dones tienen esta característica. Se dividen así. 3 partes. La primera parte de los dones del Espíritu Santo, se les conoce como de revelación y poder. Los segundos dones se les llama el poder para actuar. Y en los terceros dones se llaman dones de inspiración y poder para hablar. Así se dividen para poder conocerlos. ¿Ok? Está medio aburrida, ¿no? No. Ahorita ponemos esto. Le ponemos emoción al asunto. ¿Okay? Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos 2, del 1 al 4. Hechos 2, del 1 al 4. Dice, vamos a leerlo juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada una de ellas.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, nosotros vemos aquí, la manifestación del Espíritu Santo. ¿Ok? Aquí es en donde se recibe los dones del Espíritu Santo. Pero los reciben todos los que estaban en el aposento alto. No los recibió solamente la mitad, ni la cuarta parte, ni uno o dos y otros no. Todos reciben los dones, reciben el crecimiento. Déjenme contarles que estaban huyendo, les estaban persiguiendo, los querían matar. Pero ellos reciben, bienvenidos, los dones del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a abrir nuestra Biblia también allí en Hechos, pero ahora nos vamos hasta el capítulo 5, del versículo 1, capítulo 5, del versículo 1 al 11. Vamos a ver nuestro primer don, que es palabras de ciencia. Ok, dice: mas un varón llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo una parte, púsola a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué has llenado Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los mancebos, le tomaron y lo sacaron y lo sepultaron. Y pasando espacio como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. No sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué has concertado para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, te van a sacar a ti también. Y luego cayó a los pies de él y expiró. Y entrados los mancebos, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Ustedes el 11? Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Nosotros conocemos la historia de Zafira y Ananías. ¿Qué fue lo que pasó con ella? Ella quería pasarse de lista y él quería pasarse de lista con el Señor. Amén. A nosotros nos hace razonar en estas cosas. ¿Por qué? Resulta que ellos habían prometido vender su casa. De ellos, era su casa. De ellos. Le habían prometido a Dios que la iban a vender por cierta cantidad de dinero que iba a ser para el servicio de la iglesia de Dios. Fíjense hasta dónde llega nuestro hocicote. Por eso digo que nosotros debemos de cuidar lo que decimos y lo que hacemos. Literal. O sea, ¿para qué nos andamos nosotros con cosas que no son reales? O sea, si usted no va a dar, no hable. ¿Por qué? Porque se cae un juicio en su cabezota. O sea, sea real, ¿va? O sea, seamos conscientes. Yo lo digo por mí, y yo me lo repito a mí constantemente también, ¿ok? Pues resulta que Ananías y Zafira le dicen al Espíritu Santo, o sea, yo digo, le dicen al Espíritu Santo: te vamos a dar, vamos nosotros bien emocionados a vender nuestra casa y te vamos a dar lo que vendimos por ella. Así la vamos a dar y te vamos a dar a ti el dinero para el crecimiento de tu iglesia, para el cuidado de tu iglesia. ¿Y qué creen? Cuando tienen el dinero en la mano, Le metieron corte. ¿esto para mí? Llegan, se lo llevan a Pedro y se lo ponen en su mano. Y en eso, ¡fra!
cae palabra de sabiduría en Pedro. Esta palabra, la primera, que es palabra de ciencia. La palabra ciencia, vamos nosotros a ver el griego. La palabra ciencia en griego es... Esa es la palabra ciencia en griego. Y significa familiaridad o atención. Pero estamos hablando de un don del Espíritu Santo. Pedro tenía tal familiaridad o atención con el Espíritu Santo que sabía lo que nadie sabía. No creo que ellos le hayan dicho a toda la gente, vamos a hacer eso. Ellos lo pensaron. Hay algunos burdos que sí se atreven hasta decirlo, ¿no? Decir los males que hacen. Pero ellos nada más entre ellos dos, entre su esposa y él, quedaron de acuerdo. Nada más entre ellos dos, en fallarle al Señor. Por eso yo digo, no hay que abrir la boca si nosotros no tenemos la capacidad de cumplir. Mejor mire, calladito se ve más bonito. Usted manténgase calladito. Porque si usted habla del Espíritu Santo, lo va a tomar cuenta. Y con él no se juega. No se juega, con el Señor no se juega. Pues resulta que, salud, que esta palabra que significa esto, el Espíritu Santo se da cuenta que estos le robaron. Estos le robaron. ¿Y cuál fue el pago? La muerte. Simplemente se murieron. Con él no se juega. ¿No vas a caminar? Simplemente. El Espíritu Santo fue el que le dijo a Pedro, ¿no? ¿Cómo estuvo que Pedro supo o alguien le habrá dicho? Era el don. El don del Espíritu Santo. Era el don del Espíritu Santo. Pedro en ese momento se estaba fundamentando la iglesia. Cuando empieza la iglesia a fundamentarse, la ley es muy rígida porque está poniendo cimientos. Entonces los cimientos tienen que ser tan fuertes y tienen que ser claros. Uno debe de saber. Usted no puede poner en el cimiento, va a poner, lleva tanto de arena, tanto de cal, tanto de cemento. Usted no puede decir, le voy a echar más arena. Vea que no. Para que rinda. Y tampoco le puede decir, le voy a echar más cemento o le voy a echar más agua. Tiene que ser todo lo real para que sea un buen cimiento. En la iglesia, en todo lo que nosotros vemos desde la ley, la historia nos muestra que cuando se trataba de fundamentar, el Señor era muy estricto, muy estricto. Y en este tiempo, ellos recién habían recibido los dones del Espíritu Santo y ellos quisieron burlarse del Espíritu Santo. La Biblia lo marca así y lo marca molesto. Prometieron sus cosas, o sea, ni siquiera eran las cosas de otros, eran las cosas de ellos. Pero las prometieron a Dios y al final no se las dieron. Y él se enojó. ¿Sí? Todavía le dio la oportunidad a la esposa. 3 horas después, Ananías cae muerto y llama a la esposa. Llega la esposa. Y entra y le dice, ¿por cuánto vendiste tu heredad? Y ella mantiene lo que había quedado con el esposo. Y le dice, ¿te mantienes? Dice, pues, ¿qué crees? Ahí están los pies de los que sacaron y enterraron a tu esposo. Son los mismos que te van a sacar y te van a enterrar. Diciéndole eso, Pedro, muere. Y él pudo haberse arrepentido, ¿no? Sorprendentemente, en el don de ciencia puede ver cosas que nadie ha visto. En el Antiguo Testamento nosotros lo vemos en el profeta que llegó con el rey David. El rey David bien astuto, todo lo que había hecho, ¿no? Había ocultado todo su pecado, pero bien ocultadito. Es más, todo había quedado tan perfecto que él hasta se iba a casar con la mujer,
con a la que había adulterado. Pero a ver, un adulterio es cuando los dos están de acuerdo. Pero en ese momento él había abusado de ella porque la había forzado. Ella se estaba bañando, él la vio y él la mandó a traer y con su autoridad de rey hizo lo que quiso. Cuando el Señor llega, hay palabra de este Espíritu Santo, palabra de ciencia. Le dice lo que nadie sabía. A lo mejor sí lo sabían los que habían ido, llevado y traído el asunto, ¿no? Los siervos. Pero en general nadie sabía. Todos era el rey bueno que había redimido a la mujer viuda. Llega el profeta y le dice, es el asesino. Tú eres el asesino. Y vas a morir como lo has dicho. Le revela. Este don cae sobre la iglesia. En Guatemala hace unos años llegó alguien que tenía este don de ciencia. Y sorprendentemente llegó en la iglesia y el don de ciencia cayó sobre él, le estaba predicando y comienza a decirles, ¿saben por qué la iglesia no crece? ¿Por qué? Porque no es el caso de aquí, no quiero que lo relacionen y que piensen ustedes nada. Porque el levita ha tenido relaciones íntimas con 9 mujeres de esta congregación. El levita cae ¡fua! En arrepentimiento y dice, voy a empezar a decirles quiénes son. No estaba ahí y comienza a decir, tal persona, tal persona, tal persona, tal persona, pero nada más se quedó hasta 8. Llegando, el pastor pues bien sorprendido, ¿no? A la hora de la comida le dice, hermano, ¿se lo mostró el Señor? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿cómo fue? Y todos dicen, no, pues profeta, ¿no? Una cosa es la profecía, otra cosa es el don de ciencias. Hay que saber la diferencia, ¿no? Pues resulta, es que dice, espérame, el Espíritu Santo me está hablando. Yo nada más vi 8 personas, fueron las que pude mostrar. Pero el Espíritu Santo me está hablando que la 9ª persona está aquí. La esposa del pastor comienza a llorar. Me hace ustedes la boca. El Señor no descubre nuestros pecados, sí los descubre, Él los sabe, los conoce. Los conoce. Y su espíritu de ciencia sabe todo lo que nosotros hacemos, pensamos, decimos y actuamos en casa. Ninguno de nuestros pensamientos le son ocultos. ¿Y lo hace para humillarnos? Lo hace para detener el pecado que se sale de control. Para detener, para poder mostrar y decir, ya hasta aquí, o sea, ya no puedes pasar más. Ya no puedes afectar más. Ese es tu límite. Ese es tu límite. Pasas, tienes una consecuencia fuerte. Ya no hay más, ya no puedes saltar más. Si nosotros no hacemos caso a la voz de este espíritu de ciencia y nosotros saltamos, tenemos que vivir la consecuencia. La más amable es la muerte. De hecho, David, con arrepentimiento, le tocó la muerte de su hijo. Pero regularmente siempre casi toca la muerte, cuando el Señor marca un límite. Entonces ustedes no crean que si nosotros buscamos la presencia de nuestro Espíritu Santo y un crecimiento sano aquí en la iglesia, Él no va a destapar el espíritu de ciencia en contra de nosotros. Digo nosotros, de todos nosotros. Pues yo me incluyo entre todos, ¿no? Revelando lo que nos estorba para seguir caminando. La pregunta es, ¿usted quiere seguir teniendo su individualidad, su pensamiento aquí, las cosas que el Señor trabaja aquí en su corazón, o que sean expuestas para que usted las entregue? Esa sería una buena pregunta. Yo diría, Señor, mejor yo me arrepiento aparte, ¿no? A mí no me expongas, Señor, por favor, perdóname. Aquí, mira, aquí hacemos cuentas tú y yo, ¿no? El libro también hasta de la muerte, ¿no?
aprendemos dos cosas muy importantes. Una, fíjate bien lo que hablas y lo que prometes. Si lo vas a hacer, hazlo de corazón. Bien, como debe de ser, honesto, porque servimos al Señor. Aquí nosotros venimos a enriquecernos. Ni yo vengo a enriquecerme. Delante de Dios yo vengo a enriquecerme. Nosotros venimos a sobresalir humanamente. No, venimos a crecer todos en unidad con el Señor. Entonces, hay que hacer lo que nos corresponde como cristianos. Muy bien. Vayamos al siguiente. No, ya más quería alcanzar a 3, pero ok, si no alcanzamos, no se preocupen. El siguiente es palabras de sabiduría. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos. Bueno, en las de ciencia nada más vamos a leer Hechos 9 del 10 al 18, por favor. Casi vamos a leer todo el libro de Hechos. Les invito a que ustedes lo lean en la semana. Hechos. Ajá. Hechos 9 del 10 al 18. Dice. Dice, había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, el cual el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judeas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y has visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene facultad de los príncipes, de los sacerdotes, de aprender a todos los que invocaren tu nombre. Y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Ananías entonces fue y entró en la casa y poniéndole las manos encima, dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y luego le cayeron los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hasta ahí, muy bien. Vemos nosotros que a un hombre, el Espíritu se le aparece, el Señor, y le dice, ve y háblale a tal persona. Ok. Nos dicen, hermano, evangelice. Pues a lo mejor yo sí me evangelizo a alguien que esté aquí afuera, ¿no? A una persona que se me aparezca. Pero que me digan, evangelízate a un asesino, el que te quiere matar y que te anda persiguiendo. Háblale de Dios. ¿Usted siente que alguien lo odia? ¿Usted alguna vez ha sentido que alguien lo odia? ¿O a un enemigo de a gratis? ¿Usted ha tenido alguna vez? Sí, yo no sé, pero estas personas como que es mi enemiga, ¿no? Mi enemigo, no sé. Como que están detrás de mí y que el Señor le diga así, ve y evangeliza. Imagínense ustedes al pobre Ananías, aquel que estaba persiguiendo y matando a los cristianos. Eso estuvo cruel, ¿no? El espíritu de ciencia o el don de ciencia te hace hablar aún a veces a donde tú no quieres hablar. Te levanta para que digas cosas que tú no quieres decir, para amonestar, para abrir. Y eso causa problemas. Tan solo veamos nosotros al profeta Jeremías, un hombre bueno pero requete llorón. ¿Ustedes conocen la historia de este hombre? ¿No? Era un profeta que desde chiquitito fue llamado a dar profecía. Pero ¿qué hace de profecía creen que era? Del espíritu de ciencia.
Le decía a los reyes lo que ellos hacían y lo que les iba a pasar. Y tú, rey, eres esto, y Dios te va a juzgar y te va a matar. Y el rey decía, no puedo matar al profeta del Señor, échenlo al pozo. Y allí iba el pobre Jeremías al pozo. Cambiaba el rey, le pasaba todo lo que el profeta le había dicho y se levantaba otro rey y le decía, ¿cómo un profeta de Dios en el pozo? Tráiganlo para que me profetice. Y el Espíritu de Dios tomaba a Jeremías y otra vez le decía, tú, rey, si no te arrepientes, Dios te va a hacer. Échenlo al pozo. Y ahí va otra vez al pozo. Y llegaba otro rey y lo sacaba del pozo. Un día el profeta Jeremías dijo, yo no hablo. Lo sacan del pozo y se va. Pero el Espíritu de Dios era tan fuerte que decía que era una llama que ardía y que no lo dejaba estar ni de día ni de noche. No lo dejaba dormir ni comer. Y que regresa y le dice, rey, si tú no te arrepientes se va a pasar eso. Y comienza a profetizarle y se regresa al pozo. Era un hombre bueno, lloraba mucho, porque su aflicción, toda su vida casi fue de aflicción. Qué sorprendente. Cuando alguien tiene este espíritu de ciencia, debe de saber que va acompañado de aflicción, de mucho enojo, porque el decir la verdad a otros Va a ser odiado. regularmente casi siempre son crucificados. Vamos al libro de Hechos 21 del 10 al 13. No se preocupe, si no terminamos, continuamos la próxima semana. Hechos 21 del 10 al 13. Recuerden, vamos a estar leyendo el libro de Hechos, ¿verdad? ¿Es igual palabra de ciencia? Sí, estamos en palabras de ciencia. Hechos 21 del 10 al 13. Y dice, Hechos. y parando 21 del 10 al 13. Dice, y parando nosotros allí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de cuyo es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles, los cuales, como oímos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Dice, lo cual como oímos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar a Pablo, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no solo estoy presto a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Nuevamente el Espíritu que llega a decir algo bonito. No. Llega y le quita a Pablo su cinturón. ¡Fra! Y se ata las manos, se ata los pies y dice, el Espíritu Santo dice que al dueño de este cinturón le va a pasar esto ahorita que suba. ¿Se imagina ser portadores de malas noticias, de la ave negra, de la iglesia? ¿No? Qué terrible. Pero que sea la palabra de ciencia del Señor. No se han topado con gente que es la ave negra, los portadores de la mala noticia, pero que realmente son el Espíritu de Dios, diciendo verdad. Hay hermanos que dicen las cosas y cuando dicen, pasan, y uno dice, que no te digan, huyes, hermano, porque te trae la sal, ¿no? Algunos le echan. Pero ese es el espíritu de ciencia. Sorprendentemente, si usted ama al Señor, las palabras de ciencia es lo que vienen. Vienen, parten nuestro corazón, nos hablan de una manera fuerte, clara, nos enseñan. No son las aves negras, es nuestro Señor con su misericordia guiándonos a toda verdad. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Ok, hasta aquí vamos a quedar. Quería terminar, pero